de hoy vamos a compartir un tema que lo titulamos Principio de Dolores. Antes de traerlo, yo se los mostré a los pastores, estuvieron de acuerdo. Y bueno, todo está basado en Mateo 24. Si quieren abrir sus Biblias, en Mateo 24, no lo vamos a analizar todo, es nada más una parte lo que vamos a ver. Su tarea va a ser leer todo Mateo 24 para que terminemos de tener todo el contexto. ¿Sale? ¿Me permiten orar antes? Padre, amamos tu nombre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Hoy, esta mañana, yo te pido que tú me des autoridad, Señor, poder para transmitir lo que tú quieres que transmita. Señor, y que abras la mente, el pensamiento, el corazón de tus hijos. Padre, y que todos caminemos en un mismo sentir y en un mismo pensar. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, ¿ya lo tienen, Mateo 24? ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Miren, el objetivo es informar que desde siempre ha estado esta palabra en la Biblia, es madurar la información, pero también es prepararnos, ¿no? Seguramente les ha tocado escuchar en las redes, en internet, en todos lados, que el Señor ya viene. Y yo les comentaba hace algunas semanas que somos la generación que lo vamos a recibir, porque ya está toda la manifestación del Señor. Y cuando el Señor Jesús vino por primera vez, no lo reconocieron, ¿no? Él les decía a los fariseos: hipócritas, saben leer los tiempos cuando llueve, pero no supieron leer el tiempo de mi llegada, ¿no? Entonces hay que estar atentos para ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros y para nosotros. La que sigue, por favor. Miren, todo este proceso que estamos viviendo, y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, no es un fin, no es un desenlace, es solamente parte del proceso. Estamos empezando un proceso que vamos a tener que vivir sí o sí, ¿no? Y entonces, cuando nosotros pensamos que ya estoy en el final, entonces, que ya es el desenlace, ¿qué pasa? Se generan estas cosas. Se genera ansiedad en lugar de estabilidad. Se genera especulación en lugar de madurez. Y se genera fascinación por el adversario en lugar de firmeza en el reino. Mucha gente, cuando le hablan del regreso del Señor Jesús, piensa en la tribulación y en todo lo que viene, en lugar de pensar que el Rey ya viene, que viene a establecer su reino. Eso es donde debe estar nuestro gozo, que Él ya viene, ¿no? Y entonces, no verlo como un final, sino como un parte de un proceso y que nos toca ir viviendo día a día. Yo me acuerdo cuando yo tuve a mi hijo, cuando me dijeron que estaba embarazada, yo no sé lo que le pasa a muchas mamás primerizas, pero a mí me dio mucho miedo, ¿no? Pensar en el nacimiento. Dije, Señor, ¿a qué voy? Y entonces tomé un curso de psicoprofilaxis, donde me enseñaron cómo ir viendo cada etapa, lo que iba a ir pasando y cómo debía yo manejarlo. Y entonces para mí ese miedo se transformó en un deleite, porque ya sabía lo que iba. Cuando yo estaba en labor de parto, los médicos me decían, porque una vez que se rompió la fuente ya mi panza se hizo muy chiquita y la batota que te ponen, pues ni se notaba que había panza. Entonces me decían, señora, ¿y usted por qué está aquí? Digo, estoy en labor de parto. Pero yo sentada en posición de flor de loto y me paraba y me sentaba y todo, y me decían, ¿cómo cree que usted está en labor de parto? Y yo lo estaba disfrutando porque yo sabía todo el proceso y como tenía conocimiento de él no me causó ansiedad. Y es lo que queremos hacer ahora. Este principio de dolores vamos a conocerlo para disfrutarlo y que no nos cause ansiedad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Miren, Dios quiere que su orden sea restaurado. Y cuando lo entendemos de esa manera, entonces el temor pierde terreno, como el ejemplo que yo les daba. Una vez que yo supe todo el proceso, el temor perdió terreno. Dios quiere que su calendario o su agenda sea comprendida por todos, para que no nos pase lo que a los fariseos, que no supieron entender los tiempos de cuándo venía el Señor. Cuando hacemos eso, entonces la ansiedad se disipa. Dios quiere que su trono, que su reinado
vuelva a ser el centro, porque cayó Adán y entonces se hizo todo un relajo, la cosa se desvió y no era el plan original de Dios. Entonces Él quiere volver a instaurar su reino, y cuando entendemos eso, entonces la confusión pierde todo terreno, porque ya sé a lo que voy. ¿Hasta aquí vamos bien? Esta va a ser una sesión diferente. Al final vamos a abrir el micrófono para preguntas y respuestas, porque a lo mejor te va a generar dudas, ¿no? A lo mejor vas a decir, esta está bien tocada. Pero vamos a ir viendo poco a poco todo, y al final, si tienes dudas, velas anotando, que al final vamos a abrir el momento para eso. La que sigue, por favor. Aquí está Mateo 24. A lo mejor está muy chiquita para que la alcancen a ver, pero ábranla en sus celulares o en sus Biblias y yo la voy a ir leyendo. Y después la vamos a ir desmenuzando toda. Solamente tenemos los versículos del 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. De ahí el tema, principio de dolores, ¿no? No la pierdan, ténganla ahí en sus Biblias, porque vamos a estar entrando reiteradamente. Gracias, corazón. Es que me quitaron unos clavos, no andaba de traviesa. La travesura fue hace 5 años y ahora me tuvieron que quitar los clavos. La que sigue, por favor. Miren, esto que está aquí es el canal de Hormuz, el que está en Irán. Por ese canal transita todo el comercio, todos esos puntitos blancos, rojos y amarillos que ven son barcos que van por ese canal y entregan petróleo y suministros y mucha mercancía a todos los países que están en Medio Oriente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que Irán tiene bloqueado ese canal por la guerra que está con Israel, que no deja pasar. Esta es una foto, si se fijan, les voy a enseñar cómo vamos a analizar este video, porque viene un video. Miren, arriba a la izquierda dice 28 de febrero de 2026. Ese era el tránsito que había por ese canal. Y ahora vean la derecha, es el 6 de marzo, ya hay menos tráfico, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el video y fíjense cómo el video va continuo. Vamos a ver el flujo que hay de tránsito y cómo van cambiando las fechas. Adelante el video, por favor. ¿Se fijan? ¿Dónde se queda todo el tráfico? Abajo. No llegan al canal porque hay una amenaza de Irán que va a bombardear todo aquello que pase por el bloqueo que está aplicando. Y entonces las aseguradoras ya dijeron, no te vamos a pagar el seguro si tú pasas ese canal. Por eso todo el tráfico se queda acá, ¿no? ¿Dónde más hay bloqueos? ¿Dónde han escuchado que hay esta situación? En Cuba, por ejemplo, no le está llegando suficiente suministro y seguramente en muchas otras partes del mundo. Muchas gracias. ¿Ya terminó? Hasta que termine lo dejamos. Ya empezó otra vez. Ok. Nos vamos a la presentación, por favor. ¿Qué está pasando como consecuencia de que no pueden pasar los barcos? Pues ya no hay suministro de muchas cosas en todo el Medio Oriente. Okay. Nos vamos, avanzamos, por favor. Ahí. Fíjense, la escasez de alimentos en Medio Oriente es crítica.
La hambruna está confirmada en Gaza, donde cientos de miles se enfrentan desnutrición severa. Y ya venía este problema. La franja de Gaza ya traía estos problemas y con esto se ha acrecentado más. En Yemen, Siria, debido a los conflictos y bloqueos, la región enfrenta inseguridad alimentaria por alta dependencia de importaciones, sequías y el impacto de guerras en la producción agrícola. Y estaba yo escuchando las noticias que ya también Kuwait se está viendo afectada, que tienen ya pocos suministros, o sea, pudieran a lo mejor recibir suministro por el otro lado, pero implica una logística diferente y de mayor costo. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Aparte del desabasto, la carestía, exactamente, ¿no? La que sigue, por favor. Miren, estaba yo buscando y actualmente existen en la Tierra, aquí en el planeta, 130 conflictos armados, nada más armados. Están activos en el mundo. Esto representa el doble que hace 15 años. Estas confrontaciones incluyen guerras a gran escala, son más o menos 35 países los que están involucrados y nos vamos a la palabra del Señor, ¿no? Que oiremos que habrá guerras y rumores de guerras. Entonces aquí están los rumores de guerra, en un lado, en otro, pero además no nada más es guerra bélica, guerra con armamentos, también hay guerras económicas, hay bloqueos, hay muchos tipos de guerras, la Guerra Fría, ¿no? Que hubo algún tiempo y que en algunos otros países se sigue dando. La que sigue, por favor. Miren, y nos regresamos a Mateo 24 y la vamos a empezar a desmenuzar. Dice, y estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Él les explicaba las parábolas aparte. Es decir, la información no era para todos. La información era para sus allegados, para sus selectos. ¿Y sabes qué? Hoy el Señor te está trayendo esta información aparte. Eres selecta. Esta información no se está dando abiertamente en todas las iglesias, porque nosotros queremos ser como las vírgenes, que están preparadas, que están atentas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso esa parte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal. Fíjense que no habla de señales, habla de una señal y la vamos a analizar más adelante la señal. ¿Habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahí nos está hablando de qué? De engaño, ¿de acuerdo? Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, el Señor nos está diciendo que es necesario que suceda todo esto que estamos analizando. Y no es hoy el momento, seguramente en alguna otra ocasión entenderemos el por qué o analizaremos por qué es necesario que todo esto acontezca. Dice, porque se levantará nación contra nación. Aún no es el fin, ok, y aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Como que no es lo mismo nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación lo estamos viendo ahorita, la bronca que trae Irán contra Israel, la que trae Rusia contra Ucrania y así muchos, ¿no? Veíamos que eran 130 conflictos armados. Y reino contra reino. Pues, ¿qué es el reino? Miren, está el reino del petróleo, el reino de la economía, el reino de la política. Es decir, hay muchas cosas que están hasta arriba en la cuestión jerárquica y también todo eso se va a ver convulsionado, se va a ver en estas contradicciones. Dice, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor en Isaías 5:20? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir,
Yo he escuchado de repente comentarios en las noticias que dicen, es que Israel es muy malo, está atacando escuelas y hospitales en Irán y muchos niños, y es cierto, pero ¿sabes qué es lo que está haciendo Irán? Abajo de escuelas y de hospitales, él esconde su armamento, él tiene ahí sus misiles. Entonces, cuando dos países están en guerra, lo que atacan son las bases militares, son justamente para neutralizar la parte bélica de su oponente. Entonces, no estoy justificando lo que están haciendo, pero o son ellos o somos nosotros, ¿no? O por ejemplo, también he escuchado que de repente dicen, ay, Dios no es tan malo. Si yo, a mí me gusta una mujer y yo tengo esa preferencia, Dios no es tan malo, ni modo que no me deje entrar al cielo. El Señor no muta su palabra, el Señor no cambia. El Señor ha dicho las reglas y ha estipulado las cosas. Entonces, no podemos llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay que pedirle al Señor discernimiento y sabiduría para saber qué hacer. En una ocasión, estando en oración, alguien oraba y decía, pues que se acabe la guerra, que haya paz, que no sé qué, pero aquí está la palabra del Señor, dice que es necesario. ¿Qué voy a hacer entonces? Cambiar mi manera de orar, ¿no? Hace rato me encantó que Chío decía, Señor, dale estrategia al ejército israelí. Dile qué hacer, dile cómo hacer, tráele revelación. Tiene que suceder. Protege a las familias, Señor. No, Señor, resguarda a mi gente, resguárdame a mí. No podemos decirle que no haya, que se quite, porque es ir en contra de la palabra. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? No lo estamos justificando, pero es palabra profética. Es palabra profética. Y miren qué dice en Daniel 12:10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso les digo, esta información es solamente para los selectos, para los que entienden. Y en el mismo Mateo 24, cuando lo lean, van a ver alguna parte que dice, el que tenga oídos, que oiga, ¿no? En Efesios 5:13 dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, poniendo atención a los tiempos, discerniendo los tiempos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, sigamos en Mateo. ¿Qué dijimos qué eventos va a haber? Hablábamos de engaño, de guerras, terremotos, hambrunas. Ahora, ¿podemos evitar todo eso? Es profético. Ya está, dice que va a suceder sí o sí. La cuestión es, como la canción de la Timbiriche, no es cuestión de tiempo. Soy cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. Pero si no lo puedo evitar, entonces, ¿cómo me puedo preparar? Ahí es donde está el Señor diciéndonos, aguas, te estoy dando la estrategia. Tú decides si la tomas o no la tomas. El Señor le dio la estrategia a las 12 vírgenes, ¿no? O sea, llenen sus lámparas y tengan reserva. ¿Y qué pasó? Unas nada más llenaron sus lámparas, pero no tuvieron reserva. Así que el que tenga oídos, que oiga. Entonces, miren, ¿te regresas una, por favor? Vamos a tener engaños. ¿Puedo evitarlo o no? Y sí. ¿Cómo puedo evitarlo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Las guerras las puedo evitar? No. ¿Las pestes las puedo evitar? Tampoco, ya vivimos una, ¿no? ¿Los terremotos los puedo evitar? Tampoco. ¿Y la hambruna? Tampoco la puedo evitar. Entonces vamos a ir analizando una por una. Vamos a ver la que sigue, por favor. Dice el engaño. ¿Qué puedo hacer para no ser engañada? Porque el engaño va a venir, pero podemos no ser engañados. Primero, leer la palabra. Pedirle al Señor que me dé sabiduría, discernimiento y que me haga entendida de los tiempos.
que sea como la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar se destacaba porque entendía muy bien los tiempos y en el camino se perdió ese entendimiento. Tan se perdió que ya no pudieron discernir los tiempos en que el Señor Jesús venía y que era el Mesías. Y el pueblo de Israel sigue todavía esperando al Mesías. Hay algunos judíos que ya reconocieron que el Señor Jesús es el Mesías, pero no lo pueden decir abiertamente, porque hay sobre ellos peligro de muerte si lo reconocen. Está tan cerrada esa cultura que no lo pueden hacer abiertamente. Entonces, ¿qué voy a hacer para evitar ser engañado? Tengo que leer la palabra y conocer la señal. ¿Se acuerdan que en Mateo dice cuál es la señal? Bueno, vamos a ver la señal. Está en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Esta es una de tantas palabras que habla de esa señal. Vamos a analizarla. ¿Le damos clic, por favor? Aquí está, miren, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 está, o no sé si será 18, ahorita lo ven ustedes. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Yo fui resaltando esto a propósito para que lo vayamos desmenuzando. O sea, son como 3, 4 eventos, ¿no? Dice, ¿de dónde va a venir el Señor? Del cielo, ¿no? Dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué cosa vamos a escuchar? Yo no sé cuál será la voz de arcángel, pero seguro la vamos a identificar y además trompetas. Es cuando el Señor va a venir. Esa es una primera señal. Y luego dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué voy a ver? Que los muertos resucitan. Me va a tocar ver, espero ver a Juan ahí, ¿verdad? Porque él murió en Cristo. O sea, los muertos resucitarán primero. Entonces voy a oír trompetas, voy a escuchar la voz de arcángel, voy a ver resurrección de muertos. Dice, y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Qué va a pasar? Va a venir una transformación y vamos a subir. ¿Pero a dónde vamos a ir? A las nubes. No dice que el Señor va a bajar todavía. No dice que va a pisar la tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque ahorita hay quienes están diciendo, y Yola no me voy a dejar mentir, que el Señor Jesús ya vino y que anda en China, que allá está haciendo milagros. ¿A poco no, Yola? ¿Verdad? Y no va a faltar quien te diga, no, aquel no es el que está en Timbuktu, porque está haciendo milagros, porque está resucitando muertos, porque a lo mejor va a hacer milagros, pero no es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esta es su señal, que Él no va a bajar a la tierra. Así que si alguien te dice, allá está el Señor Jesús, no te dejes engañar. Él va a venir en las nubes y va a pasar todo esto, ¿de acuerdo? Y dice Tesalonicenses que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ¿cuánto te tomas tú en parpadear? En ese momento va a sonar la trompeta, la voz de arcángel, resucitar muertos, y ¡pum! Cuando digas, ¿qué pasó? ¿No? Hay una película que yo vi que finalmente es ciencia ficción, pero me hizo pensar mucho en cómo va a ser ese momento. Se llama Apocalipsis o Left Behind, Dejados Atrás, con Nicolas Cage. Véanla, para que más o menos nos demos una idea, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Entonces ya nos quedó claro cuál es la señal para no dejarnos engañar, ¿sí? Porque dice la palabra, incluso hasta los escogidos podrán ser engañados. Así que no te dejes. Y si te entra la duda, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos que generar sinergia. Si te entra la duda, acércate. Oye, es que está pasando esto. Y juntos leemos la palabra, juntos oramos y vamos a darle al engaño con todo. Por eso, ¿puedo ser engañado o puedo no ser engañado? ¿Vamos bien hasta acá? La que sigue, por favor. Guerras. ¿Qué voy a hacer por las guerras? Orar por protección. Como bien oraba Chío, dale estrategia al ejército. Señor, resguarda mi casa, resguárdame a mí. Padre, avísame, dime, dame discernimiento,
protégeme, es decir, y estar atentos, ¿no? Y que si te dicen, vete al refugio, te vas al refugio, ¿de acuerdo? Entonces, tener una estrategia, yo veo, pero yo humana, difícilmente que aquí se pueda dar una guerra con otro país, pero estamos teniendo guerras con los malitos, ¿no? Con los narcos, ¿no? Entonces, Señor, protégeme, hazme invisible al enemigo, Padre, que pasen 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, pero que a mí no lleguen. Cita la palabra del Señor, ¿no? Entonces, hay de guerras a guerras, ¿de acuerdo? Pestes, pues igual orar por protección. Ya vivimos una, yo no sé y espero en Dios que no vinieran más, pero es profético. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedirle al Señor. ¿Se acuerdan que orábamos, que hacíamos oración, no recuerdo, una vez a la semana por Zoom, que estábamos orando y pedíamos porque llegara una vacuna y porque nos protegiera, y a lo mejor sí nos dio COVID, a lo mejor no, pero aquí estamos, ¿no? Entonces han caído, pero sobre nosotros el Señor ha sido fiel. Terremotos. Y fíjense, puede ser muchos tipos de terremotos, no nada más sacudidas de tierra. Puede ser un terremoto político, ¿no? O un terremoto económico. No sabemos, o sí un terremoto de tierra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo estoy orando, Señor, fortalece los cimientos de mi casa. Y hay una parte en uno de los salmos, creo Proverbios, que dice que no temeré al terror nocturno. Pero hay otra parte, se las voy a buscar, ¿no? Y entonces, y además me preparo, yo ya tengo una bolsita, que si es en la noche salgo corriendo y ahí traigo la bata, los lentes y haz tu plan de contingencia. Yo le decía a Juan, mira, si algo pasa y tú estás en tu trabajo y yo en el mío y no podemos llegar a la casa, pues nos vemos, no sé, en el jardín, en la Alameda. Pero ya teníamos planes de contingencia, por si no había teléfono, por si cualquier cosa, prepárate ese plan de contingencia. Nunca está de más. Mejor que te sobre y no lo necesites, a que lo necesites y no sepas ni para dónde hacerte, ¿no? Y finalmente, hambre. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues podemos almacenar víveres, podemos y tenemos que hacer sinergia. Hay mucha gente o que no sabe, como les decía yo al principio, es un tema que no está siendo abordado por muchas iglesias por temor, por desconocimiento, por que lo mejor la gente se les vaya, pero la palabra del Señor es la palabra y la tenemos que hablar abiertamente y prepararnos y tenemos que hacer sinergia. ¿Por qué? Porque si la gente no sabe, no cree, porque yo le he dicho a la gente, yo le he hablado a familiares, amigos, mira, prepárate y me tiran de a locas. No, Raquel, estás mal, te están lavando el cerebro, o sea, está bien. Y entonces hasta mi hermano me decía, es que no, hermana, no es por ahí la cosa. Le digo, pues a lo mejor no, hermano, ojalá y no fuera por ahí. Pero yo ya llevo 1 año apartando víveres, ya llevo 1 año preservando alimentos para mí y para más personas, porque hay gente que yo amo y que no cree, hay gente que yo amo y que no está haciendo nada porque no puede, hay gente que yo amo y que además no cree, ¿no? Entonces estoy apartando víveres para mí y para esas personas. Y entonces le digo, mira, si pasa, ya estoy prevenida, pero si no pasa, voy a tener comida para mucho tiempo y ya no voy a gastar tanto en el súper, ¿no? Y es lo que he estado haciendo. O sea, voy al súper, pero ya no compro lo que yo ya tengo almacenado. Y entonces voy a las cajas donde yo lo tengo almacenado y de ahí saco frijoles, saco arroz, lenteja, lo que yo tengo y lo voy usando. Y entonces lo que hago es reponer eso que ya tengo y me faltan muchas cosas más por guardar. No sé cuándo y si va a pasar hasta acá o no va a pasar y en qué medida, pero si pasa, que por lo menos no me agarren con los dedos en la puerta, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo, adelante, aquí en la iglesia, vamos a hacer un taller de preservación de alimentos. Te vamos a enseñar cómo puedes tú preservar alimentos, qué alimentos pueden ser preservados. No lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en un taller, así que los que gusten anotarse, este taller de preservación forma parte
del curso que estamos dando del calendario de Dios. ¿Por qué les estoy hablando de esto? La que sigue, por favor. Porque el Señor tiene una agenda, tiene su calendario y la hizo desde Génesis y se lo dio a Moisés en Levítico. Desde entonces el Señor ya tiene su agenda y necesitamos entenderlo para ser como la tribu de Isaacar, para ver entonces cuándo, o sea, ya está revelada la temporada, porque es en las fiestas que el Señor ha establecido. ¿Cuándo? No sabemos, pero la temporada ya está revelada. Entonces, si estás interesado, vente al taller, vente al calendario y ahí mismo, y si no quieres tomar el calendario, no lo tomes, y quieres tomar el taller, te avisamos cuándo va a ser el taller, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí ya cortamos y abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Adelante. Este tema que hemos estado platicando con Raque se me hace sumamente interesante porque debe ser una cultura de la iglesia, debe ser algo que tengamos en el radar en nuestra vida diaria, el tener nuestra lámpara encendida, porque como dice la palabra, no sabemos el día ni la hora en el que el Señor venga. Y tenemos que entender un poquito más a profundidad lo que nos dice Raque. La temporada se percibe en el calendario, aunque no sabemos el tiempo. Ahí hay que saber un poquito más para no pensar que ya está a la vuelta de la esquina, para entender un poco más acerca de lo que Raque nos habla. El hecho de ser cristianos responsables, tener un tiempo de oración, de prepararnos más en la palabra, comunión con Dios, eso es ir aguzando nuestro oído para el día a día, porque igual y no sabemos si nos morimos pronto, esto, lo otro, y esto no llegamos a estas revelaciones. Entonces, diario hay que tener una comunión con Dios. En cuanto al engaño, hace poco relativamente, una familiar de una persona que se congregaba aquí en la iglesia quiso hacer una cita con el pastor y conmigo, por cortesía y para lo que se le ofreciera, claro que la recibimos, y nos vino a platicar que no, que Jesús, que ya andaba en China y que no sé qué y que no sé cuánto. Muy cortésmente le agradecimos su preocupación, pero inmediatamente pues lo descartamos porque no va con la palabra. Entonces, ¿qué estamos protegidos? Pues porque conocemos la palabra, ¿no? Habría quien que no conoce se deje ir con todas esas cosas. De guerras, no cabe duda que hay muchas guerras mediáticas, en fin, y hay promesa para el pueblo de Dios de resguardarnos. Pestes, como dice Raque, ya vivimos una, y pues estando bajo la palabra y la cobertura de Dios estamos protegidos. Terremotos, a mí me impactó mucho uno de los últimos temblores que hubo. Se cayó una casa de unas personas que vivían a 2 cuadras de donde yo vivo y falleció toda la gente. Entonces no sabemos. Yo creo que a los hijos de Dios nos guarda, pero hay que velar y orar y saber que la comunión con Dios y la cercanía con Dios nos protege de todo mal. En cuanto a... Ay, chihuahuas, ¿qué le pasó a mi teléfono? En cuanto a hambres, es muy lógico, quienes vemos las noticias internacionales y todo, vemos la importancia que hay en estas guerras que están sucediendo, en el flujo del petróleo, del suministro de alimentos a muchos lugares y todo, y que vemos simplemente que ha subido la gasolina. Platicaba yo hace unos meses con la pastora Lulu y me decía que como un ejercicio normal
ellos almacenan víveres en la iglesia, mucha gente lleva frijoles, todo lo otro, y tienen como un almacén y luego cuando pues, va pasando el tiempo lo reparten entre las personas que necesitan, pero guardan. Yo no sabía, me llamó la atención. Y entonces se me hace súper bien que también en otra iglesia que yo asistía, el Centro de Vida Internacional, también guardaban víveres y siempre daban provisión a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, y siempre había de dónde echar mano. Así que es sabio para nuestra casa, ahorita si llegaran a encarecerse los víveres o lo que sea, bueno, pues tenemos un stock en nuestra casa. Marcia, mi hermana, ya tiene bastantes años guardando y tiene su método de envase y todo, y va sacando y metiendo y regala a las personas y lleva despensas y demás. O sea que yo creo que es algo bueno. Y ahora sí, preguntas y respuestas. Gracias. Me gustaría agregar algo. Fíjense que tenemos una conocida que tiene familiares en Europa y dice que allá en el país donde vive su familiar, el gobierno supervisa que tengan ya suficiente alimento almacenado. O sea, el gobierno va y hace como auditorías para que tengan alimento almacenado, y si no tienen, ve la manera y los ayudan, pero ya es algo, como dice Yola, a luces, ¿no? Y aquí pues no nos vamos a dormir en nuestros laureles. Ahora sí, por favor, sin temor, preguntas. Ya se cortó la grabación para que se sientan con toda confianza, y si podemos, las respondemos.